Y escúcheme bien, hermanos, ¿estaría bien? Una pregunta, hermanos. ¿Estaría bien, hermanos, que usted presentara un currículum y que usted pusiera cosas que no es nada de lo que usted sabe hacer para obtener un trabajo? ¿Verdad que no, hermano? Porque hay personas, ¿verdad? Hay personas que por obtener el trabajo, no es que yo sé hacerlo, no, yo no sé hacer. Y ya cuando están allá, por supuesto que no dan, ¿verdad?, a lo que se estaba requiriendo al personal. Pero cuando damos un currículum, hermano, que solamente lo hacemos por obtener, ¿verdad?, ese trabajo o por obtener aquella otra cosa, escúcheme bien, tarde o temprano, eso nos va a causar un problema. ¿Cuántos están aquí? ¿Verdad? Entonces, cuando miramos, cuando vemos la vida de este hombre Abimelech, estamos viendo, hermanos, que quiso tomar algo que no le pertenecía, quiso llegar a ese lugar que no le pertenecía. Ahora, el éxito personal, hermanos, son muy importantes para muchas personas. Hay personas, ¿verdad?, que el obtener ese éxito lo lleva a hacer cualquier cosa por obtener aquello. Amén, hermano. Yo he escuchado a personas que antes de conocer a Cristo, no sé si usted se acuerda de algún testimonio, que decían, no, hermano, yo era de aquellas personas allá en el mundo que si no era así, no era así. Pero ya cuando vinieron al cristianismo dijeron, no, aprendimos a hacer la voluntad de Dios. Pero dice, cuando no teníamos al Señor, no hacíamos lo que teníamos que hacer para obtener aquello, ¿verdad? Entonces, hermanos, el éxito personal, les repito, son importantes para muchas personas. Queremos un trabajo, hermanos, queremos un sueldo mejor, por eso en ocasiones echamos mentiras, porque a lo mejor queremos ganar más de lo que supuestamente, ¿verdad?, pudiéramos ganar. Pero, hermano, nos podemos descuidar y esta clase de deseos nos pueden arruinar por completo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Podríamos llegar a un punto en que estemos dispuestos, escúchanos, a mentir e inclusive a robar por querer obtener aquellas cosas que no se dan, que quizás. Entonces, hermano, con el fin de tener o obtener lo que queremos, hermano, hasta es posible, escúcheme bien, que hagamos un daño emocional, psicológico o físico a otras personas para obtenerlo. Mira hasta dónde llega, hermanos, ese sentir o esa avaricia por obtener esas cosas. No nos importa hacerle un daño emocional a aquella persona, no nos importa causarle un daño psicológicamente a la persona, con total que yo obtenga eso, se acabó. Dijo alguien por ahí, esto es algo verídico, que lo escuché así, literalmente, de una persona. Digo, ¿sabe qué? A mí no me importa qué es lo que yo tenga que hacer, pero esto está primero. A mí no me importa en quién tengo que pararme o pisar para llegar. Y eso, ¿sabe qué, hermano? Que eso es totalmente equivocado. Eso es, hermano, erróneo, ¿verdad? Porque no podemos pensar de esa manera, que yo hago lo que sea para llegar a ese lugar. O sea, no, ¿verdad que no? Porque eso no es de parte de Dios, bendito sea el Señor. Entonces, ahora sí vamos a ir a Jueces. Bendito sea Dios. Gloria al nombre del Señor. Jueces capítulo 9. Y vamos a iniciar en el capítulo 9. Bendito sea el Señor. Mantenga su Biblia ahí para que podamos ir viendo
en esta tarde lo que Dios quiere hablar, enseñarnos. Alabado sea Dios. Ya tiene Jueces capítulo 9. Vamos a ir compartiendo. Miren, dice la palabra entonces Abimelech, hijo de Jerobal, o sea, Gedeón. Recuerde, Abimelech, hijo de Jerobal, Gedeón, que era Gedeón, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem. O sea, hace una pregunta y les dice: ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o sea, de Gedeón? ¿O que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestro. Amén. Entonces, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, las personas, aquí estamos viendo ¿de quién estamos hablando? Abimelech. Abimelech era hijo de quién? De Gedeón, que viene siendo Jerobal. Amén. Y miramos entonces, hermano, que este hombre Abimelech estaba ansioso por tomar el poder, hermano, en este lugar que se llamaba Siquem. Siquem, hermanos, era una ciudad de Israel, y Israel y los de Siquem habían hecho un pacto, ¿verdad? Para tener ahí esa ciudad en la autoridad o bajo la autoridad de Israel, que perteneciera a Israel. Entonces miramos, hermano, que la ganancia personal no es mala en sí misma. Sin embargo, la manera en que la obtenemos sí lo puede ser. No es malo, hermanos, anhelar el éxito en la vida. De igual manera, no era necesariamente malo que Abimelech quisiera también ser rey de Siquem, ¿verdad? Nosotros en ocasiones también decimos: hermanos, no es malo que usted quiera tener finanzas, no es malo que usted quiera tener, ¿verdad?, riquezas, no es malo que usted quiera ser prosperado, no es malo, eso no es malo. Lo malo es que se ame de más lo que uno quiera llegar a ser, ¿verdad? No es malo tener dinero. Lo malo es, dice la palabra, que la raíz de todo mal es el amor. O sea, que se haga el dinero, que se haga un Dios para la persona. Y digan: hermano, miren, no, es que tengo que ir allá porque debo de ganar. O sea, no es malo que sea bendecido uno, no es malo que sea prosperado. Lo malo es que lo hagamos equivocadamente, donde no es la bendición de parte de Dios. Entonces vemos, hermano, que Abimelech, repito el verso 1 y 2, que Abimelech, hermano, fue a la casa con sus hermanos en Siquem. Ahora recuerde que uno es, el otro día estábamos platicando, hermano Sergio, a lo mejor no se ha ido usted, por decir así, usted es guatemalteco, ¿verdad? Pero usted se vino a Estados Unidos, es decir, tuvo sus hijos aquí, y sus hijos son guatemaltecos o no son guatemaltecos, aunque hayan nacido aquí. ¿Verdad que sí? Porque alguien me estaba diciendo que si la mamá era de allá, entonces dije: no estás al revés. Digo, si el papá es guatemalteco, sus hijos nacen aquí, automáticamente sus hijos son ciudadanos guatemaltecos, provienen de la ciudadanía guatemalteca por ser el papá de Guatemala. Adquieren las dos ciudadanías. Adquieren las dos ciudadanías. Entonces es por el papá. Entonces aquella persona que pensaba que era por la mamá, no es por la mamá, es por el papá. Por ejemplo, mi hijo me estaba diciendo que él quería,
sus loqueras, quería ir a agarrar la ciudadanía. Y le digo, amigo, no tienes que hacer nada. Automáticamente tú eres ciudadano mexicano por mí. Porque como yo soy mexicano, automáticamente tú tienes... Eres, ¿verdad? Eres mexicano, mexicano por mi persona, no por la mamá. Él es ciudadano aquí o porque nació aquí, pero ya de parte de papá, que soy yo, dije, tú automáticamente, tú nomás y te registras, eres mexicano, ciudadano, no tienes que hacer nada. Total que quería hacer no sé qué, y dije, no, oye, estás mal, estás mal. Entonces, lo que hace Abimelech, entonces Abimelech es hijo de Gedeón, que Gedeón es ¿qué? Israelita. ¿Ok? Ahora, Siquem, hermanos, era de los cananeos, y por lo tanto viene un israelita. Aquí es donde empieza todo lo equivocado. Siendo Abimelech israelita, pertenece a Israel como hijo de Gedeón. La pregunta inmediatamente es, ¿qué anda haciendo con gente cananea? ¿Estamos ahí, hermano? Porque Siquem, aunque habían hecho un pacto con Israel, eran cananeos. Tenían, hermanos, otros dioses. Adoraban otros dioses, no adoraban lo que Israel adoraba. Entonces, dice que Abimelech va y habla, dice la palabra, Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de ¿quién? De su madre. Su madre era una cananea. Entonces, Gedeón o Jerobaal, él tenía sus mujeres en Orfa, pero esa mujer por allá le salió, que era esta mujer la mamá de Abimelech, que es canaíta. Total que va Abimelech y le dice a los hermanos de su madre, habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo os ruego, escúchenme, que digas en oídos de todos los de Siquem. Miren la pregunta que hace. Esta pregunta tiene un porqué. Esta pregunta, dijo él, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Esta pregunta que avienta Abimelech es para traer, hermanos, para ponerlos a pensar, y ya la pregunta, o lo que les está compartiendo, la pregunta que les hace es para meter la duda. Acuérdense que el enemigo siempre va a trabajar con algo. ¿Para qué? Para traer la duda. Hizo lo mismo con Eva en el huerto. Dijo, con que Dios te ha dicho, ¿recuerda? Con que Dios te ha dicho que no deberías de comer de ese árbol. Digo, no. Dios dijo que podemos comer de todos menos de eso. O sea, el enemigo aventó una piedrita, se la aventó, como dicen ahí, se la aventó dentro del zapato para que le anduviera calando, ¿verdad? Entonces es lo que hace Abimelech. Les pregunta, ¿qué es mejor? ¿Verdad? Arribó a toda la familia. Digo, ¿qué es mejor? Que los gobiernen 70 hombres que no son nada de ustedes. ¿Qué es mejor? Que los gobiernen 70 hombres que ni siquiera son lazos sanguíneos, no tienen nada, o que los gobierne una persona. O sea, yo, que soy carne de su hueso, porque la mamá, ¿verdad? Era lo único. Era gente pecadora, era gente que tenía otros dioses. Eso le dice a Abimelech. ¿O no es mejor que yo gobierne a Siquem? Esa fue la pregunta. Y eso fue inmediatamente lo que empieza a trabajar en las personas. Y hermano, inmediatamente dice que en el verso 3, y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem,
todas estas palabras y el corazón de ellos, ¿qué hizo? Verso 3, se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. O sea, la pregunta que hizo funcionó. La inquietud que les aventó funcionó y dijo, no, pues sí, ¿cómo vamos a permitir que venga gente de otro lado y nos gobierne? Pues si ellos son israelitas, nosotros somos cananeos, somos de Siquem, ¿por qué estamos en esta situación? Escúcheme. Entonces, hermanos, así fue. Este Siquem fue la primera ciudad, hermanos, que agarran un gobernador, un rey para ellos. Es la primera ciudad que se zafa, ¿verdad? Que se libera de la autoridad de otro gobierno. Por ejemplo, vemos la historia, ¿verdad? Que, por ejemplo, que Hong Kong se separó de China, ¿verdad? Hong Kong es así con la mentalidad de aquí. Otras naciones que, Norcorea, Surcorea, ¿verdad? También se separaron, se liberaron. ¿Por qué? Porque alguien, ¿verdad? Alguien trajo eso igual que Abimelech y le dijo, ¿nos van a gobernar aquellos? Bueno, fue la primera, esta fue la primera ciudad en aquel entonces que peleó su separación, de separarse del pueblo de Israel. Entonces, amados hermanos, miramos que a Gedeón se le cambió el nombre. Vamos a mirar a ver si es Jueces capítulo 8. Jueces capítulo 8, vamos a ver. Entonces el verso 29 dice, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También también su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Entonces miramos que Gedeón tuvo sus 70 hijos, pero Abimelech fue con aquella mujer de Siquem. Ahí fue donde tuvo al hijo el muchacho. Pero en el capítulo 6, ahí mismo, regresa al capítulo 6, en el verso 32, aquí estamos viendo el nombre de Gedeón. Dice, aquel día Gedeón fue llamado ¿cómo? Jerobbaal. ¿Por qué? Porque esto significa contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Entonces de ahí se le cambia el nombre de Gedeón. Ellos le cambiaron el nombre de Gedeón a Jerobbaal. ¿Se acuerda cuál era el nombre de Gedeón, hermano? ¿Se acuerda? Cuando le salió el ángel de Jehová, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan? Varón esforzado, varón valiente. Eso es lo que significaba Gedeón. Ahora ellos le ponen a Gedeón, le ponen Jerobbaal. ¿Por qué? En el verso 32. Contienda. Porque significa ¿cómo? Contienda Baal contra él. Eso significaba Jerobbaal. ¿Por qué? Porque fue y tumbó los altares. Entonces dijeron, hey, que Baal sea el que contienda con él, imagínense. Y le pusieron Jerobbaal. ¿Amén? ¿No? Así que entonces estamos viendo que ese hijo le salió de una concubina allá en Siquem. Se fue a echar una vuelta a Gedeón por allá, y allá le apareció la concubina, y allá embaraza a la concubina. Sale Abimelech, él se regresa a Orfa, y ahí es donde muere Gedeón, y ahí fue donde tuvo todos sus hijos, 70 hijos, con un montón de mujeres, bendito sea el Señor. Así que entonces miramos, cuando vemos, hermanos, que estos hombres adoraban a otro Dios. Vamos a caminar, estamos en el verso 3, ¿verdad?
Dijo, y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron, miren, 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Observemos otra cosa aquí, hermano. Déjense un poquito para acá porque el aire me vuela todas las hojas. Vamos a observar en el verso 4. Y le dieron 70 ciclos, ¿de dónde? De plata. Ciclos de plata, pero ¿de qué lugar lo tomaron? Del Templo de Baal-Berit. Del templo de Baal-Berit. Del templo que ellos servían, era el dios de ellos, que es Baal-Berit. Otro Baal. Otro Baal. Ahora, ¿qué significa ese nombre? Significa Señor del pacto. Ahora, si nos dejamos enredar, nuestro Dios es el Dios de pactos, ¿ok? Pero este Dios era Señor del pacto. O sea, no vayan. Hay gente que quizás allá se confunde y le dan nombres que no tienen nada que ver con nuestro Dios, porque nuestro Dios es el Dios de pactos, y este es el Señor de pacto. Pero ese es el Dios de ellos. Ese es un Dios de ellos, no el Dios al que nosotros servimos. Entonces este Dios de pacto, el Dios del pacto que los cananitas le servían, de cual donde agarraron, hermanos, los 70 ciclos de plata, es el Baal-Berit. Entonces esto dice que significaba, o que le dieron el nombre por el pacto que habían hecho con Israel. Entonces era el Señor del pacto que le daba más o menos la idea, o que significaba, porque habían hecho un pacto con Israel, de que Israel iba a mantener paz con los de Siquem, pero porque ellos pertenecían a Israel. Entonces, iglesia, dice que cada año iban y hacían ese pacto que se iba a respetar, ¿verdad? Cada cierta fecha, cada año regresaban las autoridades de Israel y hacían ese pacto. Vamos a decir, ya ven que vino hoy el presidente de México, ¿no? Vino a mirar al presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mantienen esa, aunque son naciones separadas, ¿verdad? Pero mantienen ese acuerdo, ¿no? Hay un acuerdo entre estos gobiernos. Allá Siquem le pertenecía a Israel, y cada año iban a hacer ese acuerdo, hacían sus votos, yo no sé lo que tenían que hacer, para mantener a los de Siquem alineados a la idea de Israel. Eso indica que Siquem traía sus tributos, ¿verdad? Es como hacían. Cuando el gobierno israelita iba y se apoderaba de otra ciudad, esa ciudad le pagaba tributos. Es como taxes, ¿no? Que daban los Revenue. ¿cómo? Revenue. Entraba dinero. Sí, ellos el dinero es como, bueno, no sé si Puerto Rico le tiene que dar a Estados Unidos, a todo lo que otras allá le pertenecen a Estados Unidos, como Hawái, le tiene que dar su dinero a Estados Unidos, algo así. Entonces es lo que pasaba con Siquem y con Israel. Cada año hacían ese pacto para renovar ese pacto. Entonces ellos, hermano, ese Baal-Berit era un dios cananea, era un dios pagano. Entonces ese Dios que se le llama Señor del pacto no es el Dios de nosotros. Repito, el de nuestro es el Dios de pactos, con plural. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Recuerden que el que hace los pactos, ¿quién es? Es Dios con el hombre, no es el hombre con Dios. El hombre no puede hacer pactos con Dios.
Y aquí hay gente que dice, vamos a pactar. No, usted no puede pactar con Dios. Es Dios el que hizo el pacto con nosotros. Ese es el Dios de pactos. Amén, hermano. Sí, tenemos que entender esas cosas, hermanos. Que el hombre no tiene nada que hacer pacto con Dios. ¿Qué va a hacer? ¿Qué pacto va a hacer el hombre con Dios? Ninguno. Es Dios el que hace pacto con el hombre. Fue Dios el que hizo pacto con quién? Abraham, con Isaac y Jacob. Fue Dios el que hizo el pacto con ellos. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Bien, entonces, hermano, miramos el verso 4, que y le dieron 70 ciclos. Escuchen, 70 ciclos. ¿Cuántos hermanos eran? 70. Uno por hermano. Uno por cabeza. ¿Qué son ciclos, hermano? Bueno, la plata en aquel entonces valía más que el oro. Hoy vale más el oro que la plata. Pero en aquellos años la plata tenía más valor que el oro. Entonces un ciclo, ¿verdad? Una moneda, ¿se acuerdan cuando en los tiempos de Jesús que le dieron 20 monedas de plata a Judas para que entregaran a Cristo? Fueron 20 monedas, no fue un ciclo, sino que aquí dice que fueron 70 ciclos. 70 monedas. 70, Por el siglo. sí, sí. Entonces, pero cuando ellos le dan estos 70, dice que fue y buscó hombres ociosos, vagabundos, que no tenían otra cosa que hacer, que necesitaban dinero y hacían lo que fuera por obtener una feriecita. En otras palabras, se fueron a Home Depot. Ándale, más o menos. Se fueron a Home Depot. Ahí levantó a unos hombres que vengan, se necesito que me hagan un trabajito. Y ahí va, el verso 5, y dice: y viniendo a la casa de su padre en Ofra, o sea, allá vivía ¿quién? Gedeón, acuérdense. Su papá. Ofra, en la ciudad de Ofra, allá es donde vivía el papá de Abimelech, que es Gedeón. Dice, allá vivía sus hermanos, ¿verdad? Y dice que vino a hacer el verso 5, y dice, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones. ¿En dónde los mató? En una misma. ¿Qué se imagina usted entonces? Si fue en una misma, recuerde lo que estamos hablando, hermano, que los cananitas eran ¿qué? Paganos. ¿Ok? Entonces dice que lleva a estos paganos. Vea el corazón y la mente de Abimelech. Abimelech, siendo israelita, ¿qué debería de hacer? Si no tuviera que haber hecho, ¿qué debería de hacer Abimelech? Bueno, hacer un sacrificio tipo israelí. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que hace? Va, se trae a gente pagana. Van y agarran a los hermanos, a 70 hermanos de Abimelech, y los mata. ¿En dónde? Hermana, ¿en dónde los mató? Verso 5, hermano. Una piedra, sobre una misma piedra. En una piedra. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un sacrificio, hermano. Sí, porque fue en un mismo lugar, un holocausto, se puede decir. Un sacrificio. Agarró esas piedras. Acuérdense que Israel subía los montes arriba y ponía piedras y presentaba los animales de sacrificio. Ahí presentaban, ahí degollaban, ahí rociaban la carne, hacían lo que tenían que hacer en los montes y sobre una piedra. Entonces dice que esto se trajo a estos cananeos que eran paganos, y dice, hermano, que sobre una misma piedra, imagínense, hermano, matar a 70 personas en la misma piedra. Qué corazón de este hombre, ¿no? ¿Ah? ¿Qué corazón más frío? Y siendo sus hermanos, ¿verdad? Siendo sus hermanos. Bueno, medio hermano, ¿no? Pues medio, porque fue hijo de la cananea, de la señora en Siquem, De la concubina. de la concubina. Pero de todos modos, hermano, imagínense. Entonces yo miro unos ciertos programas, los que me gusta verlos, pero los muchachos que empiezan con una mente enferma, empezaron a agarrar un gatito y lo garrotearon y le cortaron, lo abrieron, y como que hay el enemigo, hay algo que les mete
de tener una satisfacción de mirar el sufrimiento del animalito y cómo lo golpean, cómo lo abren y dice que lo hacen y al rato eso ya no me llena y van y hacen otra cosa y eso ya no me llena y es como van. Entonces pareciera que este hombre Abimelech, repito, siendo sangre israelita, podemos ver qué tan lejos estaba el corazón de Abimelech para llevar a cabo algo así. Imagínense, en una piedra, uno tras uno, en la misma piedra, matar a sus medios hermanos. ¿Qué es lo que quería llegar a ser? Decíamos, quería llegar a ser rey. Y no le importó, hermanos, asesinar 70 medios hermanos de él. ¿Para qué? Para proteger que ninguno de ellos viniera a tomar el lugar de rey en Siquem. Todo supe. Digo, si yo mato a mi descendencia, mi padre no va a mandar a ninguno a Siquem para que gobierne en ese lugar, sino que yo voy a gobernar. Mira hasta dónde lo llevó. Hermano, dígame. Ahí mató a todos, pero menos al pequeño. Al más chiquito. Se escondió. Al más pequeñito, ¿cómo se llamaba ese? Jotam. El más pequeño, el niño, dice que se escondió y ese la hizo, se fue, ¿verdad? O sea, Abimelech dijo, bueno, ya maté a todos. Yo no sé si no se acordaría de todos, de cuántos hermanos eran. Él pensó que había matado a todos los hermanos, menos a uno. Oigan, entonces miramos, hermano, que el corazón de este hombre, de Abimelech, totalmente endiablado, ¿sí o no? Oigan, para ir a matar 69 almas ahí en una misma piedra, no tener, oigan, hermanos, un corazón, o sea, no sentirse mal en asesinar 69 personas ahí, uno tras de otro, o sea, es un sacrificio que cananeo, de paganismo al Dios del que estamos hablando. Amén. Entonces dice, hermanos, que dice Jotam, el hijo menor de Jerobal, se escondió. Verso 6. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura de Pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso, bueno, vamos a hablar del verso 6. Entonces se juntaron todos los hijos de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Este lugar, hermanos, donde ellos fueron, fíjense que vienen de Siquem y se van a este lugar que se llama la llanura de Pilar. Entonces vemos que vienen a presentar un pagano. Escúcheme, hermano, aquí yo puedo decir que es más o menos como las iglesias de hoy en día, donde traen el paganismo dentro de las iglesias. ¿No han visto videos donde el pastor se viste hasta de Chispirito, creo, Chapulín Colorado y no sé qué? Y imagínense traer las cosas del mundo dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Dice que ellos se vinieron y donde ellos adoraban, donde había árboles, donde había el llano, dice que se vinieron. Eso le pertenecía a Israel, hermano. Entonces ellos traen el paganismo, se van hasta las ciudades de Israel y allá, escuchen, hermanos, presentan a Abimelech como rey. Ahí lo ungen como rey, siendo paganos, hermano. Por ejemplo, aquí, este es Israel, este es Siquem, pero a donde van, a la llanura de Pilar, está en Israel. Se brincaron. Sí, se brincan, y eso nos deja saber
que en la tierra santa, es decir así, o el tierra del pueblo de Dios, viene el paganismo, entra y ponen como rey a un hombre que acaba de matar 69 medios hermanos de él. O sea, Israel estaba quizás viviendo también tiempos malos, ¿verdad? Que no puso un alto en esa área, y vemos que esta gente traspasa esa línea y vienen y toman a Abimelech como rey. Siendo gente pagana, se viene al lugar santificado, ¿no? Decir así. Trae gente de allá de afuera, actúan. Vamos a ir a las iglesias de hoy en día, son las iglesias, estas iglesias que vemos nosotros que ¿verdad? Se visten de payaso, traen esto, traen lo otro, y oiga, y tienen discoteca dentro de ahí mismo, y oiga, haz de cuenta que es pura gente pagana. Ya la iglesia ya no es una iglesia, sino que ahora pura, se mira como una discoteca. Ya nomás le falta traer la cerveza, que hasta la tienen por ahí escondidita, no sabemos, pero a lo mejor sucede eso. Eso indica que, hermano, perdón, sí. en Colombia hay una, creo que es en Colombia, si no me equivoco, hay una iglesia, no sé si es iglesia, se llama como Cristoteca, es para donde van a bailar los cristianos. Cristoteca. Oh, no, sí, estoy seguro que sí. Porque por el afán de tener al montón. Y ahí se mira bailando los cristianos, hermano, con la bola esa que da. Empiezan a rapear. Y en Cuba son rapeos. A mi pastor no le gusta cuando hay una iglesia que está en la iglesia madre. Y de ahí los jóvenes salieron a una congregación y allá escucharon el rapeo. Y entonces vinieron a la iglesia de nosotros, a la iglesia madre, a estar rapeando. La primera vez el pastor dijo que rapearon. Pero ya la segunda vez le dijo que los bautizos fueron todos jóvenes. Hicieron una iglesia que va para allá, que es para jóvenes nada más. Y ellos no que rapean. Al menos no perrean. A mi iglesia querían ir. Perreaban. Y el pastor dijo que no. Ay, señor. Imagínense en la iglesia bailando el perreo en la iglesia. No, para que vea, o sea, por el afán de tener. De tener más cantidad. Sí. Y lo dice, es que lo hacemos para la juventud. Hermano, ¿en qué estamos instruyendo la juventud entonces? Esa iglesia es de joven nada más. Yo no veo, hermano, en ningún lugar yo veo que los apóstoles, hermano, traían allá a los levitas tocando rap. Bueno, a lo mejor no había esa clase de... No. Y oye, y vamos a traer esta clase de música a los jóvenes para que estén tranquilos en la iglesia, para que vengan los jóvenes a la iglesia. Yo no veo nada de eso. No practicaron nada de eso. ¿Sabe qué lo practicaban? La palabra. La palabra. Instruye, tú joven que estás jovencito, instruye, o sea, instruye en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos va a llevar a la presencia de Dios. No es aquello, no es lo otro, hermano, traer clases de música para tener ahí a todos embobados, a todos los... Sí, eso es entretenimiento. Hermano, ahora hasta para los adultos, ahora ya hay banda, hay un merengue, hermano, que la carne empieza a moverse, hermano. Bachata. Sí. No, ahora, el otro día miré el otro día miré a un pastor. No es que estoy jugando equivocadamente. Miré a un pastor. El hombre es pastor, pero también es conductor, ¿no? En un programa de televisión. Y ahí tenía todo el mundo. Yo no sé quiénes sean los demás. Al único que lo sé, y yo era el pastor. A ver, vamos a estos son los de Menudo. En los tiempos de Menudo, ¿se acuerdan cuando súbete a mi moto? Ahí tiene el pastor bailando a todo el mundo y ahí los tenía. Y a ver, y le dijo, a ver, ¿cuál de ustedes es Ricky Martin? Les preguntó, a ver, ¿quién de ustedes es Ricky Martin? Porque Ricky Martin se le quebró la mano. Una muñeca. Y todos se echaban uno para el otro, no, es aquel. Pero lo que quiero llevar a cabo de decirles, hermano, que mixtean las cosas sagradas con las cosas impuras. A eso me estoy refiriendo.
Estos mixtearon las cosas impuras para venir a un terreno sagrado. Amén. Así es. Trajeron las cosas, una mentalidad pagana, para ir y sacrificar en una sola piedra un sacrificio humano. ¿Qué le estoy diciendo, hermano? Fue un sacrificio humano, fue algo diabólico. Pagano. Ellos hacían sacrificios de esta índole. Por eso el Señor, cuando les dijo aquel día, y cuando ustedes entren a otras tierras, no practiquen lo que otras naciones practican. Si se acuerdan, dice que otras naciones presentaban sus hijos al fuego, echaban a sus hijos al fuego. Yo vi una película sobre eso. Eso indica que hacían sacrificios humanos a sus dioses. Tremendo, ¿verdad? Los niños principalmente. Sí. Lo echaban en el fuego camoso. Yo he visto eso. Sí. ¿Y qué es lo que se acuerdan el otro día que estábamos hablando del gobierno pasado? Todos estos abortos. Esos son sacrificios humanos que los entregan al Dios que ellos están adorando. Los Illuminatis, todo eso. Todo eso. Todo eso. Ellos hacen sacrificios. Se pierden niños, nunca los encuentran. ¿Y sabe una cosa, hermano? Yo creo que Trump tiene esa contienda con ese mal espíritu, fíjese. Porque Trump, para mí, que yo lo creo con toda mi fe, de que él fue puesto por Dios, fue elegido por Dios. Entonces, a él que lo quieren hacer creer de la pandemia, él lo quieren hacer creer. Le echan la culpa de todo. Y a veces lo miramos como rebelde, pero si vamos más allá, al fondo de las cosas, podemos ver que él está bien consciente que va en contra de sus principios, Sí. querer engañar a un pueblo. Sí, sí, y yo por eso digo, a mí se me hace raro que todavía no le han tratado de darle un balazo todavía. Y los demócratas están tras de que no lo van a dejar que gane esta vez. Sí. Pero para mí que Dios sí va a hacer la obra. Sí, estamos más que seguros Se le que... ha volteado hasta a los republicanos, se le ha volteado. Sí, Porque no entienden el más allá, pues, de... sí, porque no entienden lo que estamos hablando nosotros ahorita. Amén, así es. ¿Me entienden? Así es. Esta gente no entiende lo que nosotros estamos hablando ahorita. Pero la gente espiritual sí lo entiende. Por eso, este hombre se va a aventar 4 años. Dice mi esposa, no hay que votar por el Sleepy Joe, dice, hay que votar ahora. No, hombre, ese Sleepy Joe, en vez de hacen preguntas que no saben ni en qué mundo anda. Dejaron uno, ¿cómo dice? Dejaron uno malo por un peor. Sí. Ya ve el otro, ¿cómo se llamaba? El de Nueva York. El que ya no lo alcanzó. No me Fue acuerdo. un candidato Sí. fuerte. Se me escapa el nombre. Hubiera hecho mejor ese que el Sleepy Joe, ¿no? Los dos viejitos ya no pueden ni con su vida, hermano. Oh, sí, correcto. Sí, ya se me El que quería meter el socialismo, ¿no? Exacto, Comunismo. ese. Algo así, ¿verdad? Pues igual anda el Sleepy Joe. Sí, también andas igual. Ya cuando, si hubieran quedado de presidente, al terminar, con pura calavera iban a andar asomándose ahí ya. Bien, entonces, hermano, continuamos. Y fue que los papás, los 80 años que le dan el pastor. Sí. El verso 6. Señor, sí, ahí estamos. Dice, entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura de Pilar que estaba en Siquem. Verso 7, cuando se lo dijeron a Jotam, escuche, y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz, clamó y les dijo, oídme varones de Siquem, y así os oiga Dios. Entonces miramos aquí una cosa muy importante. Miramos, hermano, que cuando aquí es algo inteligente, cuando ¿cómo se llama? Jotam. Cuando Jotam va y se pone en la cumbre del monte Gerizim, primero pone su vida fuera de peligro, porque en el monte, imagínense, él está en el monte allá en la cumbre, avienta la voz y el eco, ¿verdad? Entonces, de aquí que eso suba para allá, él ya se fue volando, ¿no? Entonces, esa fue una cosa sabia, que se va al monte y habla, les dice, hey, tengan un diálogo con Dios, vengan a tratar con Dios. Y habla cuando está ahí en el monte, hermanos,
dice que se sube a ese monte, se me pierde, Gerizim. Ahora, habla en ese momento, dice que él está hablando, hermanos, con una, alzando su voz, sí, con una fábula, y habla ¿de qué? De la vid y cosas así. Pero cuando está arriba en el monte, es curioso porque en los tiempos de Dios, allá en Deuteronomio, dice que había dos montes, el monte Gerizim es el mismo, y el monte, déjeme ver si está por aquí, hermano, el monte, vaya a Deuteronomio, vamos a leer Deuteronomio 11, 29, alguien que lea Deuteronomio 11, 29. Dice, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte de Gerizim. Ahí está. Y la maldición sobre el monte Ebal. Gerizim y Ebal. La bendición va a ser ¿dónde? En Gerizim. Y la maldición en Ebal. Entonces es algo curioso porque él se sube a ese monte donde debería de ser la bendición. Entonces yo miré esos dos montes. Está un monte, el monte ese Gerizim así grandote, y está el monte ese, hermano, el Ibal. Y qué curioso que Dios dice, la bendición va a salir de este Gerizim y la maldición de este monte. Qué curioso, ¿no? Como Dios, ¿por qué escogió un monte para aventar la maldición y el otro monte para aventar la bendición? Dios sabrá por qué. A lo mejor algún día entramos en eso. Pero ahí les habló en una forma de parábola, ¿verdad, hermano? No, dice que fue una fábula. ¿Qué? Una fábula, vamos a ver lo que significa una fábula. Una fábula es una historia corta que enseña una lección moral. Es frecuente que los personajes de la fábula sean representados como plantas, animales, objetos inanimados. Estos hablan y se comportan como personas, y dice que usamos las fábulas para enseñar a nuestros hijos las lecciones importantes de la vida de una manera que la puedan recibir con gozo. Amén. Entonces vamos a entrar donde, a ver, verso el 8. Ajá. Entonces se para allá este muchacho en el cerro, en el monte Gerizim, y el 8 dice, fueron una vez, ahí empieza la fábula. Fueron una vez los árboles. ¿A quién representa los árboles? A Siquem. ¿Ok? Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. No, hombre, ¿para qué voy a hacer eso si soy más de honra hacer esto? Dijo el olivo. Después vinieron los árboles a la higuera, ¿verdad? Esa higuera, ¿no? Sí, a la higuera. Dijo, anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grandes sobre los árboles. No, güey. Pues tampoco. No, güey, José les dijo, ¿no? El verso 12, dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió de la misma manera, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Pues como que no. O sea, ¿verdad? Dice, yo no, ¿qué onda yo con ustedes? Y cuando hago esto, estoy dando más honra y estoy dando mi servicio a algo mejor que a lo que ustedes me están llamando. Verso 14. Dijeron entonces todos los árboles, miren, ¿a qué vinieron? A la zarza. ¿De qué sirve la zarza? Para nada.
no tiene valor, no sirve para nada. Lo único que sirve es para echar fuego, hacer que prenda. ¿De dónde se acuerda? ¿Dónde dice que de la zarza ardía? Y la no se consumía. En la historia de Abraham Sí. Y no se consumía. Sí, sí. Y dice, anda tú reina sobre nosotros. Y la zarza, mire, aquí vemos la zarza es Abimelech. Y la zarza respondió a todos los árboles, si en verdad me elegís por rey, póngase a pensar, ¿podría darle la zarza sombra a los árboles? Por supuesto que no. No podía. Dice, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, mire, abrigaos bajo mi sombra. Estaban bien seguetones. Siquem Bárbaro. estaban tirados de tiro. Siquem nomás no entendían. No. Y dijo, vengan abrigados bajo mi sombra. Y si no, miren, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Eso sí. Ahora pues, ¿verdad? Entonces esto está hablando el hijo de Gedeón. Él está hablando estas cosas. Entonces imagínense, ¿usted puede abrazar a la zarza? Por supuesto que no. ¿La zarza le daría sombra a los árboles? Por supuesto que no, era al revés. Los árboles podían darle sombra a la zarza, pero no la zarza a los árboles. Amén. Entonces nos vamos a quedar ahí porque hay que continuar la próxima semana. Pero vemos entonces que me llamó la atención que en el monte Gerizim se daba la bendición, en el otro monte se aventaba la maldición. Eso